En la Raya, con Cecilia Orozco Tascón, periodismo crítico independiente. Hola, soy Cecilia Orozco, bienvenidos al podcast de la revista Raya. En esta jornada electoral del 31 de mayo y probablemente en la segunda vuelta que se realizará a finales de junio, si la hay, no solamente estamos decidiendo el nombre del próximo presidente de la República, también muchas otras decisiones van ligadas a ese nombramiento. Por ejemplo, si vamos a tener más o no impuestos, cómo va a ser nuestro sistema de salud, qué va a pasar con nuestras pensiones, etcétera, dependiendo de las tendencias del candidato que gane la jefatura de Estado. Y otras instituciones van a tener también afectaciones, por ejemplo, el Tribunal para la Paz, conocido como JEP. Dos de los candidatos que tienen más probabilidades de llegar, solamente hay uno que está decididamente a favor de la JEP. Los otros dos se han dicho que o eliminarán o recortarán las funciones y el presupuesto de la JEP, que es un tribunal en donde estamos conociendo los crímenes que se cometieron en Colombia durante muchísimos años, en la guerra, no solamente por parte de los guerrilleros de las FARC, sino también por parte de los militares. Precisamente la semana entrante habrá unas audiencias para conocer de nuevos crímenes, asesinatos cometidos por militares en connivencia con paramilitares en el departamento del Meta. Para hablar de este tema y del futuro de la JEP que le espera en el próximo gobierno, he invitado al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Alejandro Ramelli. Magistrado, muchísimas gracias por estar de nuevo en el podcast de la revista Raya. Gracias, Cecilia, a usted y a toda su audiencia. Bien, estamos en día de elecciones. Sí, señora. Hoy, estamos en día de elecciones hoy. Es importante porque pues estamos decidiendo quién será el nuevo presidente de la República. No le voy a preguntar por política porque sé que usted es un hombre de la justicia, un magistrado, está además presidiendo el Tribunal de Paz, no puede hablar de política, pero sí le puedo preguntar por lo que va a pasar precisamente con la JEP, porque no podemos desconocer que hay algunos candidatos que no están dispuestos a continuar con la JEP, que lo han dicho además, o que la pretenden reducir o eliminar. ¿Cómo van a reaccionar ustedes y cómo va a reaccionar la institución JEP con estas elecciones dependiendo de quién gane? Bueno, nosotros nos sometemos al marco constitucional vigente, a los tratados que ha suscrito Colombia internacionalmente y lo vamos a cumplir y ya pues serán decisiones de otras instancias las que tomen esas medidas, pero nosotros seguimos cumpliendo con el marco que nos rige en la actualidad. Uh-huh. Ustedes tienen de todas maneras apoyo no solamente constitucional, sino internacional muy importante, por ejemplo, en Naciones Unidas. ¿Acudirían, han pensado en tener alguna línea, digamos, diplomática, no necesariamente política, pero sí de diplomacia internacional, o esos organismos participarían en una decisión que fuera en contra de la JEP? Lo importante en este caso, como lo manifestó la fiscal adjunta de la Corte Penal Internacional, que vino hace pocos días, es recordar que hay un convenio suscrito con la Corte Penal Internacional desde el año 2021. Uh-huh. En virtud de ese convenio, el Estado colombiano se comprometió a no modificar, a no cerrar la JEP y a no desfinanciarla. ¿Qué pasa si se incumple ese acuerdo? Que eventualmente se podría reabrir el examen preliminar que estaba cerrado desde ese año en relación con Colombia. Eso podría tener unas implicaciones muy profundas en relación con el proceso de movilización o con responsabilidades internacionales de Colombia, exactamente. Sí. Entonces, digamos, una cosa es que Naciones Unidas haga un seguimiento y que se hagan pronunciamientos y demás, pero más allá de eso es que también existe un convenio internacional que Colombia suscribió y que debe cumplir. En todo caso, no se entendería, por lo menos en los organismos internacionales, que por cambio de gobierno hubiera un cambio de posición frente a un organismo, a la JEP, que de todas maneras fue un compromiso constitucional, como decimos. De todas maneras, también ustedes confían o están seguros de que tienen ese apoyo internacional. Pues ese apoyo internacional no lo han ratificado recientemente, como le comentaba ahora, por la misma fiscal adjunta, que es la segunda en jerarquía de la Corte Penal Internacional. De igual manera, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue vigilando que el acuerdo se cumpla, si bien ya no hay el monitoreo de las sanciones por la misión, pero Colombia tiene que rendir trimestralmente también informes al Consejo de Seguridad. Entonces hay una cantidad, digamos, de organismos internacionales que de cierta forma blindan el proceso de paz y la jurisdicción. No es tan sencillo como que yo quiero cambiarlo y lo cambio y punto, ¿no? No es tan fácil. Bueno, no, para nadie es un secreto, presidente Ramelli, que la malquerencia
por llamarlo con un nombre suave, la malquerencia de algunos candidatos a la JEP o contra la JEP tiene que ver con sus investigaciones judiciales y con sus resultados judiciales en materia de crímenes que cometieron, la guerrilla, que les parecen unas sanciones muy suaves, pero sobre todo crímenes que cometieron los militares, o sea, los agentes del Estado, que prácticamente no se habían tocado. Se conocían algunas cosas y, pues hay que decir la verdad, la justicia ordinaria no había entrado tanto como la JEP en descubrir estos, por ejemplo, los falsos llamados, falsos positivos, mal llamados, eran ejecuciones extrajudiciales, o sea, muertes de civiles o de combatientes por fuera de ningún combate presentados como si fueran bajas en combate precisamente. Hay dos candidatos en el máximo periodo, según ustedes mismos han dicho, de casos de falsos positivos ocurrió aproximadamente entre 2002 y 2008. Estamos hablando del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien hoy es jefe político y para mí tiene dos candidatos presidenciales, no solamente uno, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella. Si alguno de estos dos candidatos llegara a la segunda vuelta, es posible que alguno de ellos llegue, pero llegaran a ganar, ustedes estarían en la necesidad, ya no la voluntad personal, pero sí la necesidad institucional de reducir las investigaciones de los falsos positivos. No, jamás lo hemos hecho, ni siquiera frente a temas más puntuales de amenazas. El caso mío, por ejemplo, a mí también me amenazaron cuando estaba investigando el caso de Dabeiba y seguimos igual. Hicimos las audiencias, están los autos de determinación de hechos y conductas, todos confesaron en audiencia. Es decir, nosotros no nos hemos dejado tampoco intimidar. Entonces, sencillamente, seguiremos funcionando con la misma objetividad, con la misma parcialidad y, obviamente, llegando hasta los máximos responsables, que es nuestro mandato constitucional. Ustedes, hace poco conocimos una cifra escandalosísima de falsos positivos que la JEP ha podido determinar que ocurrieron en el país en un periodo determinado. Estamos hablando, pues, de no solamente del 2002 a 2008, que fue el pico, sino de un amplio periodo que llega hasta 2016. En principio, ustedes dijeron que la cifra era 6.402 de muertos dados, o sea, de asesinatos, para llamarlos como con su nombre, de asesinatos cometidos por los militares y por los otros uniformados también, porque hay varios involucrados, además policías, etcétera. Pero hace poco, además, esa cifra siempre la ha rechazado Uribe Vélez y otros actores políticos. Pero hace poquito, diría yo, en los últimos 2 meses, se supo que esa cifra había aumentado a 7.837 víctimas. Primera pregunta, ¿cómo se determina esa totalidad, primero de 6.400 y por qué sube a 7.837? Bueno, digamos que siempre hemos explicado que esa cifra inicial de los 6.402 es la temporalidad del 2002 al 2008. Esa cifra sigue igual. O sea, no es que ahora entonces digamos que la cifra está equivocada, no. Esa cifra sigue siendo la misma en ese periodo de tiempo. Lo que pasa es que lo que se reveló... No es en todo el periodo del conflicto armado que ustedes han estudiado. No, es decir, hay varias cosas. A ver. Y es una cifra inicial de los 6.402. Esa cifra fue a propósito de ese periodo, del 2002 al 2008. Okay. Esa cifra sigue siendo la misma. Digamos, eso no cambió. Lo que cambió es que se revisó más información desde 1990 hasta el año 2016. Y entonces, con más bases de datos, con más información que antes no teníamos, pues la cifra aumenta porque el periodo aumentó y ya no solamente son del 2002 al 2008, pero del 2002 al 2008 la cifra sigue siendo la misma. Lo que pasa es que se amplía por los dos lados y lo que estamos diciendo es en Colombia, por lo menos desde 1990, aunque tenemos datos que van como hasta los años 70, y que podrían llegar datos después del 2016, pero que no son de nuestra competencia. Esa cifra subió, pero no significa que la cifra del 2002 al 2008 haya subido, sino que se amplió la temporalidad. Entendido. De todas maneras es escandalosísimo, sí, porque estamos hablando, estuve mirando, a propósito de esta entrevista que iba a hacer, estuve mirando poblaciones que tuvieran la cifra de 7.800 habitantes, para compararla con 7.800 muertos. Y encuentro, por ejemplo, que un pueblo como Simacota, en Santander, es como si llegara una bomba y matara a todos al tiempo, para que la gente se imagine la barbaridad de lo que ocurrió en falsos positivos, es decir, en crímenes
en asesinatos a sangre fría, vamos a decirlo de esa manera. Precisamente la semana entrante usted tiene unas audiencias en Villavicencio en el caso de lo ocurrido con falsos positivos en el departamento del Meta. En esas audiencias, según entiendo yo, pero quiero que usted me lo aclare, 27 exmiembros del ejército, entre los cuales hay dos generales, y hay mayores y hay coroneles, o sea, gente de rango importante, van a, si estoy confundida, por favor le pido que me rectifique, van a confesar sus crímenes delante de los sobrevivientes, es decir, delante de las esposas, entiendo yo, hijos, hijas, hermanas de los que fueron asesinados. ¿Cómo se va a dar esa audiencia? ¿Qué es lo que pasa en esas audiencias? Creo que son 2 o 3 días. ¿Qué es lo que va a pasar en esas audiencias? Bueno, esa audiencia, digamos, de cierta manera es similar a otras que el país ya ha visto. ¿Sí? La primera que hicimos, recuerdo, fue en Ocaña, en el corazón del Catatumbo. También hemos hecho audiencias en el Huila, hemos hecho audiencias en Valledupar, en Yopal, en diferentes lugares de Colombia. Y esta audiencia pues tiene un formato de cierta manera similar y es donde se encuentran tanto las víctimas como los comparecientes, un cara a cara, como lo ha visto el país, y donde los unos tienen que reconocer su responsabilidad, dar las explicaciones que las víctimas pidan y las víctimas tienen igualmente la posibilidad de pedir mayor verdad, complementos y demás. Las víctimas interactúan directamente con los victimarios. Sí, lo que pasa es que eso llevamos meses preparándolo. O sea, detrás de esto hubo meses de trabajo, primero en grupos con las víctimas, con los comparecientes, y luego, hace 2 semanas, fue la reunión donde se encontraron en un escenario privado, por primera vez. O sea, no va a ser la primera vez la audiencia. Ellos se ven por primera vez en la audiencia. No. Digamos, ellos ya tuvieron un espacio privado con acompañamiento psicosocial, profesional, donde las víctimas tuvieron la oportunidad de preguntarles todo lo que quisieron, ¿sí? Entonces, un poco, la audiencia es la continuación de ese diálogo privado en un ambiente seguro que se dio antes de la audiencia. Pero nosotros no vamos a exponer a las víctimas, digamos, a la primera vez que los conocen, ¿no? Ellos ya los conocen, han pedido hablar con ellos. Ellos también les han manifestado pues el remordimiento que sienten, les han pedido perdón en privado, ¿cierto? En muchos casos. Y usted, por ejemplo, si no ha estado presente, usted, otros magistrados o otros funcionarios de la JEP, sienten que esos victimarios o ex victimarios, llamémoslo de esa manera para entrar en un lenguaje un poquito pacífico, ¿dicen toda la verdad o se guardan partes de verdad muy dolorosas? Pues mire, yo no participo en esos encuentros, precisamente porque soy un juez y tienen que presidir la audiencia. Esos encuentros son reservados, son privados, yo le podría hablar en términos muy generales, pero lo que me comentan en términos muy globales es que sí hubo escenas de mucho arrepentimiento, de mucho llanto, con las familias, de solitud de perdón. Son ambientes muy difíciles, porque entonces es encontrarse cara a cara con una persona que le hizo tanto daño a usted y a su familia. Por Eso supuesto. Es muy difícil. Y el perdón no es tan sencillo. No es tan sencillo. Pero, digamos, de cierta forma es una lástima que el país no pueda acceder a eso, porque yo creo que cambiaría bastante la visión de lo que hacemos. O sea, ver un poco esa escena que todo el mundo vio en una audiencia nuestra, donde un miembro de fuerza pública se arrolla a pedir perdón. Todo el mundo la vio. Que todo el mundo lo vio. Y es más, voy a pedirle a nuestros productores que pongan esa imagen porque es muy impresionante. Claro. Y mientras vamos conversando, que eso porque se dio en público. Pero de lo que yo tengo entendido, no solamente por Meta, sino por otros, eso se da muy frecuentemente, en privado. ¿Sí? En privado. Entonces, por digo que es una lástima que el país no pudiera acceder a todo eso para que se diera cuenta realmente que esto no es una invención nuestra o que es algo libreteado. Ni están banalizando el dolor ni nada. Para nada. O sea, son encuentros muy difíciles, con una carga emocional de lado y lado, porque tampoco para los comparecientes en muchos casos es fácil, porque ellos entraron negando. Mire, es que yo participé en las versiones de ellos, yo me acuerdo de todos ellos. Todos llegaron diciendo que no, al comienzo, que nunca hicieron nada, ¿cierto? Y verlos ahora diciendo que sí. ¿Y por qué? ¿Cierto? Por la investigación que hicimos y además por haber encontrado a las víctimas, haber dialogado con ellas
y haberse comprometido a decir la verdad. Entonces, esa es la transformación. Sí, pero también mirar a los ojos a la hija del hombre que usted mató a sangre fría, pues debe ser muy terrible. Esa imagen que se ve, a la que usted se refería ahora, que estamos viendo, es en que el exmilitar está confesando y como pidiéndoles perdón creo que era la esposa y una hija, y cae de rodillas. Sí. Eso pues fue impactante. Sí, claro. Eso no solamente, no es un teatro, es una cosa real. ¿Las cámaras están lejos de ellos o cómo ellos saben que los están siendo grabados? Sí, es que es una transmisión en vivo y en directo, pero eso fue completamente espontáneo. Por eso es que a mí de verdad me molesta tanto cuando nos critican, que nos critican por todo, pero cuando nos dicen es que estamos libreteando. Nosotros no libreteamos absolutamente a nadie. E igualmente hay víctimas que en las audiencias también, pues, se desahogan, insultan al otro, son cosas incontrolables, ¿no? Entonces, eso muestra que no es libreteado, o sea, que es completamente auténtico. Así como esa escena fue auténtica, pues también hay escenas donde ustedes ven pues que hay una víctima que le dice asesino, que le dice que es de lo peor del mundo, y eso es completamente auténtico. Es que nuestro interés no es ni convencer a nadie que esto funciona, sino mostrarles, digamos, el resultado de un proceso que es terapéutico tanto para los de un lado como para los del otro, porque es que finalmente esos comparecientes, yo los tuve en versiones voluntarias, yo todos los entrevisté, todos me los conozco, y ellos llegan con una actitud arrogante, con una actitud desafiante, con una actitud de que son inocentes, de que ellos nunca hicieron nada, y bueno, en fin. Cuando ya ven pues todas las pruebas que hay, porque nosotros investigamos, vamos a las unidades militares, traemos miles de documentos, analizamos, o sea, eso no es cualquier cosa. Sí. Y luego ya vienen las observaciones de las víctimas y viene este tipo de trabajo psicosocial y ellos dicen, bueno, listo, yo voy a aceptar. Eso nunca había pasado en la justicia ordinaria. No, la justicia ordinaria es cierto. sigue negándolo hasta que le logran encontrar la prueba para condenarlo. Sí, es verdad. Por eso decía yo que aunque no guste mucho, pero en la justicia ordinaria no se avanzó así como ha avanzado la JEP. Pero permítame contar esta historia y que usted me responda. Después de la siguiente pausa, vamos a escuchar un mensaje de nuestro patrocinador de este capítulo. En las elecciones de presidencia y vicepresidencia de la República de Colombia 2026, la democracia se vive como un gran partido. Y en la cancha, cada actor electoral tiene una responsabilidad clara: velar por el juego limpio y la transparencia. Para acompañar esa labor, llega Comitium en línea, una aplicación móvil que pone la información y el control en la palma de la mano, permitiendo actuar con oportunidad, precisión y respaldo durante toda la jornada. Desde el pitazo inicial, la herramienta facilita la validación de identidades de los actores electorales, ya sea a través del escaneo del código QR de sus credenciales o mediante el ingreso de su documento. Así, cada participación queda verificada, como en una jugada revisada por el VAR, pero su alcance va más allá. Comitium en línea se convierte en el centro de operaciones para quienes están en terreno, permitiendo registrar novedades, documentar situaciones y dejar constancia de cada hecho relevante en tiempo real, con soporte verificable. Además, los testigos electorales cuentan con herramientas clave para cumplir su rol con claridad. Acceder y descargar su acreditación en cualquier momento, como quien entra a la cancha debidamente habilitado, registrar observaciones con evidencia fotográfica y seguimiento mediante radicado, sin perder de vista ninguna jugada, y capturar imágenes de los formularios E14 directamente desde la aplicación, garantizando trazabilidad y respaldo digital en cada etapa del proceso. Toda esta información se consolida en una plataforma centralizada que permite organización, seguimiento y toma de decisiones informadas, incluso cuando el partido entra en su momento más decisivo. Disponible de forma gratuita en App Store y Play Store, Comitium en línea es más que una aplicación. Es una herramienta para fortalecer la vigilancia, el control y la transparencia en cada fase del proceso electoral. Porque cuando todos cumplen su rol en la cancha, el resultado es claro: una democracia que avanza con reglas firmes y juego limpio. Ahora volvamos entonces a las audiencias que van a tener lugar en Villavicencio.
se habló, en lo que se sabe, es que hay 27 militares, exmilitares, que van a comparecer y que van a reconocer, entendía yo, unos 200 algo, 208, 210 víctimas, o sea, crímenes, asesinatos, entre los cuales hay 10 niños y 64 desapariciones forzadas. La pregunta es exactamente qué es lo que ellos van a reconocer. Bueno, ellos van a reconocer lo que la JEP les imputó. Entonces, hay un auto que es como una especie de imputación que ya salió hace unos meses. Este tiene como 1.600 páginas más el auto, donde les dice, mire, nosotros les logramos probar a ustedes estas conductas, por acción o por omisión. ¿Usted acepta o niega? ¿Sí? Como la justicia ordinaria, acepta o niega los cargos. Sí. Entonces, ellos, después de estudiar con sus abogados el expediente, mirar todas las versiones y demás, dicen, o acepto o no acepto. De hecho, 3 comandantes de la 7ª Brigada, que después llegaron a ser generales, 2 aceptaron y 1 no. El que no acepta, pues se va para la OIA y tendrá un juicio tradicional. OIA, que es la Fiscalía de la JEP. Exacto. Los 2, pues van a estar en la audiencia reconociendo su responsabilidad, en este caso, pues por las omisiones. ¿Por qué al principio se hablaba de 30 y ahora de 27? Hubo 3 que no aceptaron. ¿Y de qué rangos? ¿De qué rangos son? Está un general que no aceptó, que fue comandante de la 7ª Brigada. O sea, en total eran 3 generales. En total 3 generales imputados. ¿Y de los 3 generales que comandaban ellos en el momento? La 7ª Brigada. La 7ª Brigada, que estaba en Villavicencio. Exactamente. En los años 2002 al año 2008. Y entonces 2 aceptaron y 1 no aceptó. Entonces, pues el que no aceptó se va para un juicio tradicional. ¿Y los otros 2 que no están, tienen rango menor? Sí, ya son más oficiales, suboficiales, pero lo más importante es que estos comparecientes nunca habían sido imputados por la justicia ordinaria. ¿No tenían ni siquiera inicio de investigación? Nada, no tenían nada. Es que ningún general había sido imputado por la fiscalía en su historia, en estos casos. Cierto. Entonces, ¿y por qué lo hacen? Pues lo hacen es porque ven que hay pruebas fuertes en su contra, porque si no cualquier abogado les va a decir, pues vámonos a un juicio, porque no hay pruebas. Entonces, también eso muestra la solidez de las investigaciones que hacemos, ¿no? Entonces, bueno, y si hay suficientes pruebas y ellos van a la Fiscalía de la JEP y les demuestran la responsabilidad, recordemos los 2 tipos de sanciones. Estos que van a Villavicencio, a las audiencias que usted va a presidir, van a aceptar su responsabilidad. Sí. Entonces, ¿qué tipo de sanción podrán tener? Y los 3 que no, si se les declara culpables, ¿qué tipo de sanción reciben? Los que van a ir a la audiencia, que ya aceptaron sus responsabilidades, pues van a ser condenados, ¿sí? Porque pues aceptan responsabilidad. Y la sanción es de 5 a 8 años de las sanciones propias, que no son privativas de la libertad, pero restrictivas de derechos y con el monitoreo y con las acciones restaurativas, ¿sí? O sea, usted que me mencionaba un poco el tema de que nos decía que éramos sesgados, son las mismas sanciones que va a tener el secretariado, si lo quieren ver así. No es que sean suaves para unos y duros para otros. Sí. No, son las mismas sanciones de la guerrilla, las mismas, exactamente las mismas. Y los que no aceptaron, pues pueden ser declarados inocentes o culpables, pues porque precisamente se declararon inocentes. Si llegan a ser encontrados culpables, la pena es de 15 a 20 años privativa de la libertad. Y si aceptan antes de que termine el juicio, pues también tienen una pena, pero entre 5 y 8 años. Bien, ¿qué fue lo que pasó en el Meta en ese periodo y por qué se desagrega de los falsos positivos a nivel nacional? Yo sé que ustedes tienen como método de trabajo distintas zonas del país, pero el Meta fue especialmente violento, especialmente criminal en el sentido de alianzas de los agentes del Estado con agentes criminales como paramilitares, etcétera. Bueno, hubo varias razones de haber priorizado Meta. Primero, porque en la estadística nacional el primero es Antioquia. O sea, el 25% de ejecuciones están en Antioquia. Luego sigue Meta. Entonces, sí o sí, había que investigar Meta porque es el segundo departamento con más ejecuciones en el país. Lo segundo es que esta investigación, que tardó 8 años a cargo nuestro, fue extremadamente complicada. Y fue extremadamente complicada por la cantidad de actores legales e ilegales que estaban en el Meta. Entonces, de los lados de los ilegales, pues estaba el bloque oriental. ¿Cierto? Entonces, el bloque oriental de las FARC. Exacto, las el bloque antiguas oriental FARC. De las antiguas FARC, el bloque más grande, más poderoso de las FARC, estaban ahí. Estaba el bloque Centauros,
De los paramilitares. De los paramilitares, que fue creado después de la masacre de Mapiripán en el 97. Y ese bloque, si usted mira los mapas, yo creo que es el más grande del país, porque era todo el departamento del Meta, el Guaviare, la mitad del Casanare y llegaron hasta Arauca. O sea, era medio Colombia, era el bloque Centauros. Y al mismo tiempo estaban unidades militares territoriales, entre ellas el Batallón Vivar, que son estos comandantes, estaba el Servides, estaba el Joaquín París. Pero adicionalmente se fueron sobreponiendo a esas jurisdicciones unas brigadas móviles. Entonces vinieron brigadas móviles. Que eran las brigadas que se llamaban móviles porque iban y venían y se movían por todos los territorios para... Al principio eran móviles, para atacar ya después no eran móviles. O sea, ellos empezaron quedaron estacionadas. Exacto. Como figura arrancaron como algo móvil, pero luego tuvieron tanto éxito que se quedaron fue en determinados territorios. Entonces aquí coincidían los territorios con esas brigadas móviles y con un conjunto de varias brigadas móviles que luego se llamó la FUDRA. O sea, eso era como la máquina de guerra más fuerte del ejército colombiano, estaba en el Meta, digámoslo así. Y además de eso estaban las fuerzas especiales y además estaba la fuerza aérea. No estaba todo el mundo. Entonces, y todo eso en un contexto de la guerra de los llanos, que luego se dio entre el bloque Centauros y los de Casanare. Entonces, analiza el tema de ejecución extrajudicial y desapariciones en toda esa historia. Es extremadamente complicado por la variedad de actores, por la coincidencia en un territorio grande como es el Meta y complejo y llano narcotráfico. Estos 210 asesinatos o ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, ¿cómo pudo la JEP determinar que eran 210 y no 150 o 300? Quiero decir, ¿cómo se determina la cifra exacta? Y cada uno de esos nombres, siempre estoy pensando en lo que dicen los opositores de la JEP. Y es de dónde sacan esas cifras, obligan a los militares a decir que son culpables porque temen que después les pongan 20 años de cárcel siendo inocentes, etcétera, etcétera. ¿De dónde y cómo, con qué metodología y si hay nombre por nombre de los 210, por ejemplo? Claro, hay algunos que todavía no están identificados, porque hay algunos que fueron víctimas que no se logran identificar, o sea, quedan como no identificados, pero son los menos. Pero los demás pues tienen nombre, apellido, la cédula, lugar de los hechos. Ahora, nosotros, ¿de dónde sacamos todo eso? Que usted me pregunta. Lo primero es, partimos de lo que la Fiscalía alcanzó a investigar en el Meta. La Fiscalía algo alcanzó a investigar acá en el Meta. No llegó hasta las máximas comandancias, pero sí tenían unas investigaciones importantes en el Meta. Entonces nosotros partimos de todos esos expedientes. Partimos de toda la información que nos dan las víctimas. Las víctimas rindieron sus informes diciendo, mire, aquí está el nombre, el apellido y tal de mi familiar. Eso lo cruzamos con lo de la Fiscalía, lo cruzamos con el Centro de Memoria Histórica, lo cruzamos con la unidad de búsqueda, lo cruzamos con una cantidad de bases de datos para decirle, mire, aquí están los 210, ¿cierto? Y entonces, documentados de cuándo pasó cada hecho, ¿sí? Entonces están completamente identificados, o sea, sí. Salvo unos pocos que no recuerdo exactamente el número, que realmente no se logran identificar, se sabe que murieron ahí, pero pues no se ha podido encontrar el cuerpo, entonces sigue todavía como ANN. ¿Por qué? ¿Por eso es que hablan de 64 desapariciones forzadas? ¿Porque no hay cuerpos? No, en algunos de esos sí fueron asesinados, fueron desaparecidos, pero luego se fueron exhumados. Entonces, pues o sea, apareció el cuerpo. Sí. Bien. Ahora, ¿qué características tenían esas víctimas? Los muertos eran solamente población civil pobre, como ocurría en otras partes, eran personas con discapacidad, personas solas que no tenían quien las reclamara, o había una variedad de otras personas que caían porque o pasaban por ahí o las escogían quiénes, los militares, los paramilitares. ¿Cómo pues fue? Mira, es que en el tema de Meta hubo de todo, realmente, es que es tan complicado. La gran mayoría eran precisamente población civil, que es pasada como si fueran guerrilleros muertos en combate, listo. Pero también encontramos casos, por ejemplo, donde los paramilitares engañaban muchachos en Villavicencio, en otras localidades, y les ofrecían una cantidad de cosas para que se vincularan a los paramilitares. Se vinculaban los paramilitares, los dejaban un mes allí, y luego hacían una operación coordinada con el ejército para que los emboscaran y los mataran. O sea, los pusieran de carne de cañón. Entonces, imagínense eso. Qué horrible. Horrible. O sea, eran cosas que uno dice, pero ¿cómo pueden hacer eso? Entonces, los engañaban para reclutarlos
y luego casi que se los entregaban para que los otros los mataran. O ellos mismos los mataban y llamaban a la fuerza pública, y la fuerza pública venía y los recogía los cuerpos. y los pasaban como si fueran de ellos. ¿Por qué llegaron? Pero estamos hablando de un nivel de criminalidad que equipara, y me da pena, asumo la responsabilidad por lo que voy a decir. La criminalidad era igual de los paramilitares que los militares, que eran representantes con armas del Estado, que es lo grave. Sí, o sea, eso llegó a un grado de deterioro, pues llegó a un grado de deterioro. Yo no digo que todos los integrantes del Batallón Vivar, ni todos los de la brigada, no, los que integraron ese tipo de organizaciones criminales que estaban insertas en esas unidades militares. Pero vuelvo a digo, en algún caso, desde el mismo comandante del Vivar. Ahora, eso no significa que todos los oficiales participaron, pero el mismo comandante del Vivar estaba involucrado. Entonces, pues se dieron toda cantidad de hechos de manera masiva, como le digo, que ya realmente uno dice, bueno, pero aquí quiénes son los criminales, ¿no? Y la mayoría eran hombres, había niños, según lo que he leído, había niños, mujeres. Tengo entendido que mujeres no, pero niños sí. Sí, menores de edad, sí, claro. Bueno, estamos hablando de menores que estaban seguramente en las filas de alguno de los actores armados ilegales. No, o podrían ser lo mismo. Hemos tenido muchísimos casos donde son menores que son presentados como una baja en combate, pero ni siquiera pertenecen a un grupo, ni se han enrolado como que le acabo de contar. Habitantes de alguna población o de alguna vereda, algo así. Bueno, ahora, en cuanto a las pruebas, como le digo, no es simplemente que uno diga o el otro contradiga, sino que ustedes además deben tener muchísimas pruebas. Cada caso se trata individualmente o se trata por grupos. Por ejemplo, en el Batallón Vivar, por decir algo, ustedes tienen estos 27 miembros, pero cada uno de ellos se le hizo una investigación particular y privada para determinar su responsabilidad. Mira, las responsabilidades son completamente individuales y probadas una por una. Del Vivar eran 20 y del Gaula eran los otros 10, ¿sí? Entonces, pero cada uno, dependiendo pues su rango, uno era comandante del batallón, otro era jefe de operaciones, comandante de compañía, hasta el último soldado, ¿cierto? Uno por uno se le dijo en el auto, mire, yo lo estoy imputando a usted por el asesinato de esta persona que se llama tal, con cédula tal, con nombre tal, y estas son las pruebas, ¿sí? Y además de eso, nosotros contrastamos toda la información entre ellos. Entonces llamamos a aclarar a uno, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro, y luego al otro, y entonces vamos mirando cómo van armando un mapa, digamos. Completamente el mapa, más todas las pruebas que practicamos. Es que nosotros nos fuimos a todas esas unidades militares y nos traímos toda la información. Entonces son lo que había hecho la fiscalía en su momento, todas las pruebas que yo me fui a practicar pruebas con mi despacho allá, fuimos allá a meternos a esos batallones, a sacar todos los libros de operaciones, de inteligencia, de recompensas, a procesar teras y teras de información, para después decirle, mire, estas son todas las pruebas contra usted. O sea, eso no es que un soldado me acusó a mí de no sé quién, no, mire, aquí están todos los libros firmados por usted. Está perfectamente probado. Claro. No como se dice afuera, que es simplemente por un cuento que alguien echa o por miedo a que los condenen, vuelvo y repito, siendo inocentes. No, está documentado. Hay testimonios también externos a los propios militares. Exactamente. Y me llama la atención y le voy a preguntar específicamente por eso, que uno de los testimonios, pero no estoy segura si lo recogieron de otros procesos o si fue presencial, es el famoso alias Otoniel, que fue detenido con gran espectacularidad y que fue extraditado con más espectacularidad. Todavía me recuerdo en la Avenida El Dorado un convoy de por lo menos 12 o 14 carros custodiándolo mientras llegaba al aeropuerto para extraditarlo. Fue extraditado, pedido por Estados Unidos como jefe del cartel del Golfo, del clan del Golfo, ahora que se hace llamar gaitanista con mucha molestia por parte de la familia de Gaitán, entre otras cosas. Alias Otoniel, que se supone que es el gran capo, no lo estamos viendo como paramilitar, sino como narcotraficante, declaró. ¿Y por qué sabía de lo que ocurría en el Meta? Bueno, lo primero es que este caso de Meta es tan sólido probatoriamente. Sé que me preguntaba por pruebas ahora, que no solamente es lo que tenía la fiscalía, lo que nosotros fuimos a las unidades militares, más todo lo que eran las víctimas, sino que nos fuimos a hablar con los paramilitares. Por eso es que tampoco es verdad que la JEP no tiene en cuenta la verdad de los paramilitares. Pues claro que sí.
Y no solamente, ahora le hablo del caso de Dairo Antonio Úsuga, pero también entrevistamos a Miguel de Jesús Piraván, igualmente a Luis Arlex Arango Cadena, las Chatarro, o sea, otros jefes paramilitares. Comandantes del bloque Centauros. O sea, hablamos con los comandantes del bloque Centauros. Y en el caso de Otoniel, junto con el magistrado Gustavo Salazar, fuimos a la cárcel de máxima seguridad de Florence, donde está el Chapo Guzmán y demás, a hablar. ¿Ya extraditado Otoniel? Sí, ya extraditado Otoniel. Yo alcancé a entrevistar a Otoniel antes de que lo extraditaran, un día antes. Y ahí nos alcanzó a dar una información. Pero fuimos nuevamente allá y durante 3 días tuvimos la oportunidad de hablar con él y en lo personal le pregunté por todo el bloque Centauros y los vínculos con el Vivar. Y él dio toda la información. O sea que, imagínate que fuimos hasta allá, hasta Estados Unidos, a la cárcel de máxima seguridad, para buscar pruebas para que este caso fuera lo más sólido posible. Entonces dice uno... Y en resumen, presidente Ramelli, ¿qué dijo Otoniel? Bueno, lo que está en el auto. O sea, no estoy contando nada que no se sepa. Lo que él dijo es, mire, existía una alianza entre el Vivar, Batallón Vivar, y el bloque Centauros. Esa alianza tenía, digamos, como varios componentes. Entonces, un componente era realizar acciones militares ofensivas o defensivas conjuntamente. Entonces, en algunos casos, que están documentados en el auto, se realizaban operaciones entre integrantes del Vivar y el bloque Centauros contra la guerrilla. ¿Qué era él en el bloque Centauros? Era un comandante del bloque Centauros. No era el máximo comandante, pero estaba dentro de la comandancia del bloque Centauros. Y él llegó por la Masquerona Piripán en el año 97 desde Urabá. Luego entonces el otro es que los dejaban hacer. Entonces había como un reparto de territorios. Entonces decían, mire, ustedes hagan lo que quieran por allá y nosotros nos encargamos de este lado. Entonces se dividían. ¿Como una repartición geográfica o algo así? Fue una repartición. O sea, no nos importa que hagan ustedes por allá, masacren población civil, hagan lo que quieran por allá y nos dejan tranquilos por aquí. Y lo otro es que a partir del año 2002, cuando aumentó la presión por resultados, es que vienen a sumarse dentro de esa alianza el tema de las ejecuciones extrajudiciales, ¿cierto? Entonces quiere decir, perdón, y continúa usted con su narración, perdón la interrupción, quiere decir que esa alianza, más que pecaminosa, delictiva completamente entre los militares y los paramilitares venía desde mucho antes de que el eje de su colaboración fueran los falsos positivos. Claro, lo que pasa es que esa alianza vino desde que se creó el bloque Centauros, que vino desde Urabá, precisamente su foco fue Urabá, que viene con la masacre de Mapiripán. Allí comienzan a cooptar los grupos paramilitares que existían antes en el Meta, comienzan a apropiarse, digamos, de las comandancias, a crear el bloque Centauros, que, como le digo, yo creo que fue el más grande de Colombia. Y lo que les dicen los militares a los del bloque Centauros es, necesitamos ahora muertos, ¿sí? O sea, necesitamos prender muertos porque nos tienen presionados por los muertos. Entonces, ¿qué necesitan muertos? Ah, pues yo les ayudo a poner los muertos. Y ahí fue donde se alían hasta el año 2005 más o menos en realizar las ejecuciones extrajudiciales conjuntamente, como parte de esa alianza. Por eso es que, digamos, como lo conversamos antes de la entrevista, el tema de las ejecuciones no es un tema exclusivamente que se pueda explicar por lo de las recompensas. Yo creo que es una visión muy simplista. Sí. O sea, hay unas cosas mucho más de fondo. Tal vez tenemos la culpa un poco los medios de comunicación y los periodistas, que siempre reducimos en nuestros textos a que mataban gente por las recompensas, por vacaciones. No, eso no es que sea falso, digámoslo así. O sea, yo lo que te estoy diciendo... Es real, pero muy superficial. Es parte del tema. O sea, lo que estamos descubriendo aquí en el tema de Meta es, sí, eso también pasaba, obviamente. El tema de las recompensas y los castigos y las competencias, ¿cierto? Mire, yo recuerdo, por ejemplo, cuando estuvimos en esas inspecciones judiciales, hablando del conteo de muertos, que a mí me dicen que eso es falso, ¿no? Yo leí los libros, yo los leí, me acuerdo tanto, y los libros decían, el comandante de la brigada decía, bueno, estamos terminando el año. Estamos hablando de los libros de los militares firmados por los militares, firmados. Estamos terminando el año, los felicito porque llevamos X número de muertos, como una empresa que hace una liquidación a final de año. Entonces, para el otro año, tenemos que fijarnos metas más altas. O sea, si llevamos 200 muertos, pongámosle el otro año 300. Y así. Y eso está en los libros. Entonces, el tema no es que nos lo inventamos nosotros, es que están en documentos oficiales militares donde está escrito. Y además que no pensaban que eso fuera algo delictivo. O
sino que les parecía normal, pues necesitamos más muertos el otro año, entonces ya no son 200, van a ser 300 y nos comprometemos a eso. ¿Ven? Entonces, no que nos comprometemos a más capturados, más desmovilizados, no. Y está en los libros, eso está probado. O sea, ni siquiera era una cosa como llevada subrepticiamente, sino que eso era... Es que eso era normal, macho, normal entre comillas. No digo que estaba escrito. O sea, yo lo leí. Pero eso ya es mente criminal total, distorsión total. Pues una distorsión total, pero como le digo, no es ni siquiera que no se supiera, no, es que estaba escrito. Sí, yo me acuerdo tanto que estuve en esa unidad militar leyendo los libros. Entonces los libros decía, cada día llevamos tantos muertos, no decía tantos capturados, tanto no nos interesa. Y al final del año, como en diciembre, entonces bueno, balance, como una empresa. Entonces, ¿cuántos muertos llevamos? Tantos. Entonces, propósitos del año nuevo, pues aumentar el número. Bueno, qué horror. ¿Sí ve? Sí. Y eso, yo me acuerdo tanto, lo leí. O sea, lo leí. O sea, no me lo estoy inventando, lo leí en los libros y lo escribían, pues no tenían que ocultarlo, lo estaban diciendo, ¿sí me entiendes? Entonces, el tema no es tan simple, digamos, de que a algunos se les ocurrió por ahí hacer la cosa, ¿no? Eso fue una, pues eso era un sistema. una conducta sistemática nacional, además. Pues eso estaba escrito. Es que estaba escrito en los libros. Óigame, una cosa, magistrado. En este caso del Meta, no sé si en los otros, pero en este caso del Meta me llamó la atención que se menciona a la Fuerza Aérea como parte posible de la comisión de complicidad con los falsos positivos, con estos asesinatos criminales. Y también menciona al Gaula. Siempre como que nos centramos en que los responsables son las unidades militares que tenían que entrar en combate directo contra la guerrilla y etcétera, pero no recuerdo haber oído que la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana, apoyara esas simulación de operaciones donde habría combatientes muertos desde el aire. ¿Eso cómo fue? Bueno, mire, eso fue algo que nos llamó mucho la atención y pues yo le puedo decir lo que está en el auto, o sea, lo que está probado en un auto. Por un lado, ¿qué hay? Mire, por un lado están los relatos de algunos paramilitares, de estos que les acabo de mencionar, donde decían que ellos tienen el apoyo a la Fuerza Aérea. Lo dicen ellos. Lo que pasa es que no dicen exactamente cómo era el apoyo o a quién le pagaron. Ellos lo manifiestan. No, que yo no tengo el documento, que lo tiene el uno, que lo manejaba el otro, que bueno, en fin. Pero ellos manifiestan eso. Por el otro lado, hay algunos integrantes de la fuerza pública donde dicen, sí, nosotros estábamos en determinado combate, llegaba la Fuerza Aérea, que ni siquiera la hemos pedido nosotros, llegaba de Bogotá, y participaba. Y luego eso era presentado como un falso positivo. Participaba como apoyo aéreo. Como apoyo aéreo. A un supuesto combate o algo así. Sí. Ahora, el tema es, entonces, digamos, para decirlo lo más preciso que yo pueda, mire, participaron en actos que luego fueron presentados ilegítimamente como hacen combate, sí. Que supieran, no está demostrado. O sea, que supieran que adrede eso iba a pasar. ¿Bien? O no se pudo probar. No se pudo probar. O sea, que sí, digamos, llegaban, bombardeaban, se iban, y luego esas víctimas eran presentadas como muertas en combate sin ser un combate. Bueno. Entonces, puede ser que los otros lo estaban engañando. ¿Sí? Sí. O sea, que les decían, vengan, apóyennos que la guerrilla, y no era la guerrilla. ¿Y en ese caso qué hace la JEP? No puede. Pues miren, nosotros hicimos, le cuento, todas las inspecciones judiciales que pudimos en la Fuerza Aérea, hablamos con declarantes de ellos, bueno, todo lo que pudimos. ¿Qué no se pudo probar judicialmente? Que tuvieran conocimiento. Sí, que tuvieran conocimiento de que eso estaba siendo parte de una ejecución extrajudicial. Ni tampoco pudimos probar que les hubieran pagado para apoyar a los paramilitares. Eso es lo que dicen los paramilitares. Pero tampoco ellos nunca nos aportaron las pruebas o nos dijeron, mira, aquí está la prueba que yo le pagué al otro. Entonces, participaron, sí. Que supieran, pero en ese no caso ustedes probar. cierran la investigación, pero no definitivamente, queda sí, como archivada. Podría quedar, pues si sale una prueba nueva se podría revisar, pero digamos, lo que sí no existía hasta ahora en ningún auto de la JEP es que hubiesen participado los de la Fuerza Aérea. Entendido. Entonces sí participaron, lo que no se logró probar es que lo hicieran dolosamente, o sea, que supieran que estaban metidos en eso. Lo que pasa es que los
paramilitar dicen que sí, que ellos les pagaban y que les ayudaban, pero nunca dieron, digamos, como la consignación, el cheque o la declaración que era, mire, exactamente a quién le pagaron. Ahora, Ese es el dicho ahora, de ellos. ahora, los Gaula, como se conocen, todo el país conoce los grupos Gaula, pues son grupos antisecuestro. ¿Por qué terminaron metidos en el Meta? En el caso del Meta, veo que ahí sí se probó, porque ustedes dicen que son por lo menos 10 muertos, 10 asesinados, 10 crímenes de falsos positivos por parte del Gaula. ¿Por qué el Gaula, que tenía supuestamente unas funciones diferentes a la guerra, que es impedir o luchar contra los secuestros, que había muchos en aquella época, por qué terminan matando gente? Bueno, tengo una pequeña corrección. Son 30 hechos los del Gaula. Lo que pasa es que son 10 del Gaula. O sea, son 10 agentes del Gaula involucrados en 30 hechos. Entendido, ok. Listo. Mire, eso del Gaula Meta no es tan distinto del Gaula Casanare. Es que además queda en la misma región. Entonces, recuerde usted que también nosotros imputamos al Gaula Casanare por ejecuciones extrajudiciales y desapariciones. ¿Por qué terminan metidos en esto? Por la presión por resultados. ¿Sí? Entonces, como no les interesaban ni los capturados, ni los heridos, ni los desmovilizados, sino los muertos, entran en esa competencia. ¿Sí? Entonces los gaules también tienen que traer muertos. No es que trajeran acá necesariamente el extorsionista, el secuestrador para judicializarlo, sino traigan muertos. ¿Y qué pasa? Pues cuando no los pueden encontrar o no los pueden, o sí los encuentran, pero pues no los pueden matar, pues los matan. Porque es que lo más importante, vuelvo y digo, eran los muertos. Y eso no lo digo yo porque opine así. Mire, yo he participado en más de 230, que me acuerde, versiones voluntarias por todo el país. O sea, yo he escuchado a los de Casanare, he escuchado a los de La Popa, he escuchado a todo el mundo, y todo el mundo dice exactamente lo mismo. Entonces, pues todo el mundo está equivocado, porque es que no es que yo les he escuchado una parte. No hay posibilidad de negar los hechos. Pero es que eso está documentado. O sea, eso está en todos los expedientes. Y vuelvo, cuando usted me preguntaba cómo organizábamos. Claro, nosotros tenemos asignados unas regiones, ¿sí? Como magistrados. Pero yo les he ayudado a mis colegas en otras. Entonces yo les he ayudado a los de La Popa, les he ayudado a los de Antioquia, les he ayudado a los de Casanare, les he ayudado a muchos. Y lo que escucho en un lado, lo escucho en el otro. Sí, lo que yo escuché en La Popa, de extremo en el país. Lo que yo escuché en La Popa, lo escuché en Dabeiba, lo escuché en Los Llanos, lo escuché en el Huila. Pero bueno, entonces vamos a tener que llegar a una conclusión, en todo caso muy dolorosa, pero es así, hay que admitir la realidad. Cuando en este país lo que se vivió fue una guerra criminal patrocinada si no por el Estado, por las instituciones, porque los militares no llegan a esto. Los militares siempre han tenido por lo menos sujeción oficial a los civiles. Los civiles son los que hacen los gobiernos, los que tienen el gobierno nacional y los gobiernos locales. Además tenemos una fiscalía que es la que se supone que investiga los delitos, una Fiscalía General de la Nación. Tenemos una Procuraduría que se encarga de que los derechos humanos se cumplan en Colombia. ¿Qué pasó con la Fiscalía? ¿Qué pasó con la Procuraduría? ¿Qué pasó con el gobierno civil en aquellos años no pocos en que los militares se convirtieron en criminales? Y no vamos a incluirlos a todos, pero sí en una actuación sistemática. ¿Qué pasó con este Estado? Esa es una muy buena reflexión. Mire, yo, digamos, tratando de ser lo más ponderado y objetivo posible. Mire, sí habían investigaciones, sí hubo investigaciones. En el método hubo investigaciones, ¿sí? No se llegó tan alto, nunca. En el Huila hubo investigaciones, nunca llegaron alto. En Antioquia pasó lo mismo, ¿sí? Entonces sí investigaban, pero no llegaban hasta así como dicen, hasta las últimas consecuencias, no llegaban hasta ahí. Llegaban hasta determinado nivel. Y a los responsables, máximos responsables tampoco. No, llegaban hasta determinado nivel, Y entonces, y ahí paraban. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué paraban? ¿No? Entonces, y también sí nosotros hemos compulsado copias, por ejemplo, para investigar integrantes de la justicia penal militar también. Bueno, la justicia penal militar nunca jamás avanzó en nada. ¿Ve? Pero si no lo hacían los civiles, ¿qué lo iban a hacer los militares? Pero es que hubo casos, digamos, donde está documentado por los mismos comparecientes, pues que era, yo no digo toda la justicia penal militar, no generalizar con ninguno, algunos funcionarios de la justicia penal militar, que básicamente lo que hacían era encubrir todo.
Entonces recibían todas las declaraciones, todas las versiones, y eso era un formato. Y ahí pues archivaba todo. Entonces de ahí nunca pasó nada. Entonces, cuando nosotros encontramos eso, pues hemos compulsado copias pues para que las autoridades competentes investiguen. Seguramente no lo van a hacer. Me da pena con usted decirlo. De todos los testimonios que usted recibió, que como usted ha dicho son centenares, ¿qué fue lo que más le impactó? Lo que usted guarda en su mente como más, porque todo lo que hemos hablado es gravísimo. Uh-huh. Desde el punto de vista de Estado, institucional, de la decencia, de la democracia, de la humanidad misma. Uh-huh. ¿Qué es lo que más le impactó? Del caso Meta. Del caso Meta. Del caso Meta hay una frase que me dijo el antiguo comandante del batallón Vivar. Me dijo, doctor, el paramilitarismo fue una política de Estado. Dicho por un militar. Comandante del batallón Vivar. ¿De qué rango? Coronel. O sea, no era ningún soldado que estuviera tratando de agradar a los... Era el máximo comandante de un batallón. Tremendo, esa declaración. Así lo digo. Pero bueno, pero entonces la conclusión, muy lastimosa. Bueno, por un lado, pues mucho está haciendo la JEP y entendemos por qué es tan molesto la JEP para determinados sectores de la sociedad que, repito, hoy pueden ser elegidas. O por lo menos tener renovado su poder, porque muchos votos, millones de votos, significan poder político de mediano y largo plazo. Pero entonces yo podría concluir, o usted me dice, no, Cecilia, no sea tan alarmista o no sea tan amarillista. Yo puedo concluir que este fue un Estado encubridor de delitos y de criminales. Pues creo que no está tan lejos de lo que está afirmando. Ahora, yo no puedo generalizar que todos los funcionarios de un lado o del otro, no, hubo gente que arriesgó su vida, que le tocó exiliarse, han pasado muchas tragedias con los que se han querido investigar. Entonces, pero que sí hubo falta de diligencia, encubrimientos, miedo, intimidaciones. Y complicidades. Y complicidades voluntarias. Yo creo que hubo una mezcla como de todo, ¿cierto? Pero uno dice, ¿cómo pasó todo esto? Y finalmente no llegaron hasta donde tenían que llegar, ¿cierto? Esa es la gran pregunta. Uh-huh. Bueno, le deseo, independientemente del gobierno que vaya a asumir el próximo 7 de agosto, que va a ser del 7 de agosto del 26, recordemos, hasta el 7 de agosto del 30. O sea, para ustedes son 4 años largos con un gobierno que o los va a apoyar o no los va a apoyar definitivamente. Le deseo que sigan haciendo su tarea, porque de todas maneras, así sea una verdad que no llegue hasta la última rincón, una verdad que pase, digamos, de 1 a 100. Estábamos en 10 y que estemos hoy en 80, pues es una gran ventaja para este país y para su memoria, y entre otras cosas para saber a quién eligen. Muchísimas gracias, presidente. Cecilia. En la Raya con Cecilia Orozco, un podcast de Revista Raya. Cada semana, un nuevo capítulo.